Buenas, bueno, bienvenidos, bienvenidas por acá. Vamos a esperar a que, em, a que Josiani se sume. Ahí vamos a sumar, a invitarla para que sumarse al vivo. Bueno, hola Fran, también ahí veo que se unió Fran. Em, bueno, ahí está Josiani, por acá. ¡Ay! ¿Qué tal? Ya aprendimos a usarlo, ¿viste? Bueno, Ya. al menos ya, mira, entramos de directo. Bueno, ahí veo que se van sumando, Flavia, Mira, está Fran, bueno, está Caro, que también creo que estuvo la otra vez. sí, Eh, ahí. ¡Ay, sí, sí, claro! sí, Que nos sí, hacías preguntas, genial. Mira, sí, mi así que cuñada bueno. también, genial, me encanta, me encanta. Los familiares también. Ah, bueno, bueno, Qué bueno. hay gente conocida. Bueno, vamos a darle de a poquito inicio a este espacio de hoy que, bueno, un poco es compartir de qué va la propuesta de proyectar mi autodesafío 2023. Y bueno, un poco contar cómo surge la propuesta, ¿no? Josiane, ayer nos juntamos un rato bueno, diseñar este espacio para hoy y bueno, de qué va este espacio de proyectar. Y bueno, un poco anclarlo a lo que es Centro de Estudios Globales, ¿no? Como espacio que busca siempre esto, ¿no? Que nosotros como personas conectemos de manera consciente con nuestros contextos, que los podamos aprovechar, que los podamos capitalizar a los espacios de donde estamos, donde trabajamos, ya sea un trabajo en relación de dependencia, un emprendimiento, un proyecto, lo que sea que estemos transitando, ya sean nuestros emprendimientos familiares también. Un viaje es un emprendimiento, una decisión de qué vamos a hacer con un ahorro en una familia también. Bueno, pienso en diferentes circunstancias bueno, que forman parte de nuestra vida cotidiana y que la idea obviamente es que podamos aprovecharlas, ¿no? Surge en ese sentido el espacio Centro de Estudios Globales para que conectemos de manera consciente en nuestros contextos. Que bueno, a veces los indicadores son el malestar, es el conflicto, a veces no llega a expresarse el conflicto como propiamente dicho, pero sí a veces hay indicadores que nosotros podemos registrar y que tienen que ver con ese malestar, eh, con esos dolores, con esas necesidades insatisfechas, con esos deseos, con esa también, ese registro de, che, hay algo que falta, acá hay algo que no hay, ¿sí? Y desarrollar eso. Entonces, bueno, un poco traer este espacio que está dentro de Centro de Estudios Globales y que es proyectar. No sé, ahí si querés agregar algo, Josiani, como para que vayamos iniciando. Veo que se suma Mailén, también Leticia, Sí, los sí, saludamos Laura, también. Bueno, ahí va llegando, sí. Bueno, primero decir cómo empezó, ¿no? ¿En qué año? Porque cuando me conecté contigo en 2021, ya existía una previa de lo que sería este espacio que estamos co-creando ahora, que es el servicio de proyectar individual que ya tenías ubicado en SEC, ¿no? Esta posibilidad. Y entonces cuando vi, me llamó mucho la atención los espacios que tenías allí disponibilizado, ¿no? De proyectar, del abordaje del conflicto y todo lo que tenía allí en SEC, fue en plan, wow, está aquí concentradito, me encanta. Y cómo fue naciendo ese proyectar grupal, esa experiencia que estamos ahí facilitando nosotros este año, a raíz de lo que primeramente fueron los diálogos, ¿no? Entonces, primero fue un proceso de, ok, los dos estamos muy conectados con todo el tema
de LGC y con toda la cuestión más social de poder llevarlo todo eso al contexto, no trabajarlo solo a nivel conceptual, sino realmente contextual, ¿no? Y entonces a raíz de los diálogos fuimos viendo que, ostras, este desarrollo en un proceso grupal, en una interacción con el otro, ¿no? Poder hacerlo con más personas se enriquece muchísimo, porque los emprendedores tenemos como esta signa, ¿no? Como esta, el mal de la soledad, ¿no? De los emprendedores, porque muchas veces la mayoría de los proyectos se empieza de a uno, ¿no? Y entonces es muy solitario ese proceso de la generación del proyecto y tal. Y por eso siempre surgen muchas comunidades. Bueno, al menos en mi caso, yo fui directa a una comunidad de mujeres emprendedoras cuando decidí emprender, porque para mí es súper enriquecedor y súper importante ese proceso acompañado de otras personas, ¿no? Que te presenta perspectivas diferentes y que te aporta una visión más amplia de lo que cuando Total. tú estás metida ahí tú sola, pues te queda muy estricto, ¿no? Muy corto de mira. Entonces, para mí, esa llamada al espacio de SEC fue total de estos espacios que ya había y poderlo trabajar contigo desde diálogos hacia el norte, diálogos hacia el sur y ahora en proyectar también, haciendo en este proceso de colaboración, pues estoy encantada. Ayer estuvimos trabajando un poco más el contenido, ¿no? Y desarrollando los contenidos de cada módulo y me enciendo porque realmente es muy rico, porque es algo pionero, es algo que vemos que es aquello no hay y queremos que haya, ¿no? Entonces lo creamos. Así Exacto, que exacto. Y conectar desde una raíz mucho más profunda, ¿no? Nuestros emprendimientos. Aquello que emprendemos, emprenderlo desde lugares más enraizados, ¿no? Más enraizados en cuanto al contexto del que formamos parte, el espacio-tiempo en el que estamos, el marco espacio-temporal en el que estamos, la especie de la que formamos parte, la familia, ¿no? Porque muchos emprendimientos también surgen a veces en afinidad a algo que ya venía en ese clan desarrollándose, a veces en oposición, ¿no? Y a veces surge una semilla nueva, ¿no? Eso que conocemos muy bien, esa oveja negra de la familia o la oveja multicolor, ¿no? Que sale diferente a todo lo que venía trayendo ese clan y bueno, entendemos desde acá que eso tiene que ver más con una necesidad de la especie, ¿no? De evolucionar y de procesar nuevos marcos de espacio-tiempo, nuevos marcos contextuales, nuevos desafíos también que estamos teniendo ahora a nivel actual y bueno, enraizar desde esos lugares que son nuevos también, darle sentido, construir sentido que sea novedoso, que sea inédito, y desde ese lugar es que proyectar está enlazado, anclado, ¿no? Al proyecto de Centro de Estudios Globales. Algo que se suma a mucha gente, yo no sé si tirarles una pregunta, porque bueno, vamos a ir contando de qué se trata esto de proyectar como espacio, ¿no? Y bueno, ahí veo a mira, Angélica. que vivan las ovejas negras que viene a darle otra vez a las blancas, sí. Y las Exacto. multicolores también. Aquí todos bienvenidos. Exacto, exacto. Es la idea, ¿no? Darle marco a esa expresión y bueno, que son perspectivas diferentes, ¿no? Complementarias. Y bueno, todos nos enriquecemos de esa diferencia. Así que bueno, ahí muy bien Angélica tirando la primera pista para seguir. Y bueno. em, Quizá una pregunta, ¿no? Que me gustaría ir dejando, después vamos retomando, ¿no? Esto va surgiendo así, espontáneamente. Tenemos algo ahí preparado, pero como siempre, preparados también para lo que vaya surgiendo, ¿no? Y me gustaría saber de los emprendimientos o emprendizajes, como le decimos con Josiani, que cada uno tiene. em, ¿De qué son? ¿De qué van? ¿Y qué necesidades tienen? ¿Con qué dificultades se encuentran como emprendedores, ¿no? Esto que contaba Josiani hace un ratito, que esto, el camino del emprendedor suele ser muy a veces en solitario
y esto de los grupos ayuda mucho a que, bueno, compartimos ideas, nos nutrimos los unos a los otros y a veces el otro tiene una mirada que amplifica el proyecto que, que uno, que uno viene desarrollando. Y bueno, eso, por ahí, qué dificultades, qué necesidades se van encontrando como emprendedores, emprendedores de la vida, ¿no? Porque el emprendimiento principal es uno como proyecto también, como proyecto de vida. Y, y bueno, un poco eso les voy tirando ahí. No sé si querés agregar algo, Josiani, pero como para arrancar y mientras vamos contando de qué va ese primer módulo que tenemos preparado en Proyectar. Genial. Sí, dejamos ahí la pregunta para los que ya se han conectado y que quieran ir ubicando también, ¿no? Sus proyectos y el propósito que tienen. Vamos con el propósito nuestro de proyectar y así que se vayan sumando y compartiendo también si quieren. ¿Sí? Exacto. Bueno, digamos que la perspectiva de propósito que nosotros manejamos o queremos instalar, porque se habla mucho de propósito, ¿no? Es como, bueno, el propósito, y qué es el propósito, ¿no? Y esto, ¿no? El propósito es mío, me viene dado, lo construyo. ¿Cómo es todo eso? Porque se habla mucho de este tema. Y no sé si lo pudieron captar y capturar cuando venía hablando hace un ratito, esto que les contaba un poco del marco espaciotemporal en el que estamos, ¿no? De esto, bueno, una escala que es la especie, la familia, eh, nosotros como personas, como individuos, ¿no? Y bueno, eh, un propósito multidimensional, entendemos que hay que construirlo, que hay que enlazarse, que hay que desarrollarlo. Es algo, parece como paradójico y contradictorio, que viene dado, pero también hay que construir tu relación consciente con ese propósito. Y entiendo que ese propósito se expresa a través de las cosas que nos llaman la atención, ¿sí? De aquello que nos da curiosidad, de aquello que aparece como una corazonada, como una intuición, que también despierta esa como ese sentir de alegría también, de compartir, de sinergia. Entonces lo tenemos que ir descubriendo y desarrollando, cultivando a lo largo de nuestro desarrollo en diferentes espacios, ¿sí? Vamos desarrollando multidimensionalmente eso que venimos a expresar y que podemos expresarlo, entiendo, de manera divergente, ¿sí? Divergente, que es como una parte más en separación, como, bueno, esto es mío, y más esta cosa de, bueno, de separación, de competencia, de como para afuera, ¿no? O podemos expresarlo de manera convergente, ¿sí? Que son dos instancias, ¿no? Es esto y esto, ¿no? No es que una cosa no aparece sin la otra, ¿no? Y en convergencia vamos descubriendo esto, compañeros de ruta, compañeros de camino, en los cuales vamos complementando con distintas miradas eso que venimos a expresar, eso que Mira, venimos a lo hacemos, desarrollar. lo hacemos en directo eso, mira, A ver, integramos en la contribución de Angélica que dice, excelente porque los potenciales solos no funcionan, se requiere volverse lo que uno es. Y eso se conecta con la eso. cuestión del propósito en cuanto a apropiarse también del propósito, porque muchas veces el propósito está en un marco de una visión a largo plazo, de algo, ¿no? Que tú te diriges hacia ahí y realmente apropiarse de eso y que tú estés presente en ese propósito es el amor por el proceso, lo que decimos nosotros, ¿no, Sebastián? Es lo que nosotros definimos como el amor por el proceso, que es apropiarse de este propósito, hacer lo propio. Y que no es ese hacer lo propio, que es un aspecto interno, autorreferente, ¿sí? No excluye la posibilidad de que eso sea con otros, ¿sí?
De hecho, esos otros van a venir si se quiere, a pulir, hasta podríamos decir, desarrollar, profundizar mucho más eso que venimos a expresar, a través de la diferencia, a través de que, por ejemplo, te expresás y nadie te entiende, y te dicen, mira, yo flaco no te entiendo lo que vos querés decir, está todo muy bien, resueno con lo que, o no resueno nada, una mierda resueno, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Que nos Bueno, pasa que tengo mucha confianza, tengo mucha confianza y a veces le decía, genial los conceptos, pero déjale dar boqués de lado porque ese lenguaje hay que bajarlo, hay que decirlo humanés a la gente, hay que hablar en humanés. Y es interesante porque total. eso que yo dije, el propósito, de apropiarnos del propósito, no es que hacer lo propio, esto es mío, my precious, ¿no? En plan, un juego del anillo, ¿no? Pero sí de que hay un propósito que es en común. Compartir el propósito es tener un propósito en común y por lo tanto ahí en ese espacio pues es donde, por ejemplo, la co-creación que tuvimos ayer con los contenidos, yo no sabría decir qué es mío y qué es tuyo. O sea, fue surgiendo de una forma, de una interacción tan espontánea, tan genuina y tan auténtica de cada uno, de ir encendiendo, nos dice, ah, sí, esto va con eso, tan apasionante, que digo, pues sí, es una co-creación en base a un propósito en común que tenemos, que es el desarrollo de ese espacio que nos tiene enamorados, vamos, es que nos mirábamos ayer y era como, oh, y ojalá logremos transmitir eso también a las personas y que haya más personas que sean pioneras también en ese sentido como nosotros, porque realmente es el espacio que nos hubiera gustado tenerlo cuando también empezamos a emprender, ¿no? En el sentido de, ostras, un espacio donde tú puedes trabajar en profundidad y al mismo tiempo elevación, porque te va estirando también, o sea, el desafío también es grande cuando entramos en un espacio de desarrollo de conciencia, también tendemos a conectar con el dolor de conciencia, que es darnos cuenta de nuestra ignorancia, de nuestras vulnerabilidades, ¿no? Y la humildad de aceptar de, ostras, estoy en un proceso como laboratorial y colaboratorial. Entonces, muchas veces nos veamos con estas mierdades y vamos con ellas, con el otro, y tenemos que saber lidiar con esto, ¿no? Total. Atravesar. Sí, ahí estaba leyendo también, mientras te escuchaba, que una de las compañeras que está ahí conectada decía que los otros nos van a desafiar Claro. y de esta manera el proyecto está siempre en movimiento, vivo, orgánico. Los otros pueden manejarse como ahí como un desafío y también puede haber otros que potencian esa corriente, ¿no? Esa corriente que uno trae. Ambas perspectivas son sumamente importantes. El tema que cuando el otro viene a desafiar o sea, desde un lugar crítico, digamos, el punto es cuál es ese marco desde el cual se hace todo ese proceso, ¿no? Eh, Enmarcar ese proceso y ver si yo lo puedo tomar, ¿sí? Si yo puedo tomar esa perspectiva que el otro me está dando, porque está observando desde un ángulo y está observando con sus experiencias también, con sus conocimientos y bueno, con su mirada básicamente, ¿no? Entonces, hay que pulir, ¿no? Esto que también ahí veo que Angélica aporta, ¿no? En el trabajo en grupo hay que tener pulida bien la autorreferencia. Sirve como un desafío a ver cuán autorreferente estoy, porque también nos pasa esto, que nos diluimos en el aporte del otro. Puede pasarnos eso. Puede pasar que el aporte del otro me consume, ¿sí? Y Por eso yo es no sé dónde importante. estoy. Ujú. Por eso es importante también estos marcos que hemos establecido de referencia en cuanto a los primeros pasos de este mirarse hacia adentro y tener muy claro que no es el título proyectar mi autodesafío 2023, no es que yo proyecto desafíos y estoy desafiando a otros, sino que es la proyección de que yo me autodesafío en este año 2023 con ese proyecto, ¿sí? Es como una película que vamos a poder plasmar ahí en ese espacio. Y para eso, antes de proyectar, primero es asumir ese autodesafío
Y entonces para eso tenemos diseñado como un marco de referencia para que podamos trabajar eso en cada encuentro, ¿no? Si te parece, podemos Por explicarlo eso, de... claro, por Mm, eso arrancamos desde el propósito para construir esa noción de sentido multidimensional que tiene el propósito. Y a través de ese primer módulo lo que nosotros vamos a estar trabajando es, algunos lo conocerán este concepto, es currículum oculto. O sea, ese conjunto de experiencias que pueden ser académicas o no académicas, o muy poco académicas, de la calle misma, que uno justamente fue realizando en un segmento espaciotemporal, en un segmento de tiempo que nosotros ubicamos entre 2012 y 2021. Y la idea es recolectar todas esas experiencias de aprendizaje que uno haya tenido en ese segmento y poder elaborar un anclaje sobre lo que es ese propósito, eso que vengo a expresar, ¿sí? Ya sea de manera individual y con otros, ¿no? Compartido. Entonces, esa es como la primera parte que nosotros venimos a, a traer desde este lugar, a anclar en lo que tengo en el cimiento, ¿sí? Lo sí, que es viene a ser ese bagaje de experiencias, ese bagaje de aprendizajes con los que cuento, es como ¿sí? el reconocimiento del terreno también, de lo que hay disponible ya ahí para cada uno y el poder compartir con otros esto que muchas veces, pues cuando uno lo tiene tan a mano también, lo oculto a veces no es que está ahí como escondido porque lo he hecho adrede, sino que a veces está escondido en nosotros mismos. Entonces, poder hacer esa mirada, esa perspectiva en esa segmentación de 2012 a 2021 nos va a permitir también detectar, ostras, eso se repite mucho, ¿no? Ah, vale, pues aquí está algo que incluso está oculto para mí misma, ¿no? Y poder descubrirse ahí en eso también, esa apertura a redescubrirse, ¿no? Y a partir de ahí poder anclar estos conceptos y poder anclar todo este currículum para que entonces, bueno, en el proceso se vaya desarrollando con mucha más consistencia y estabilidad. Sí, y esa es como la base. Esa es la base sobre la cual nosotros vamos a anclar el proyectar, ¿sí? El proyectar el autodesafío. Bien, ahora, como secuencia en el proceso, lo que articulamos, y esto, a ver, esto es, puedo escuchar porque me puede llegar a interesar este espacio o porque esto me va a servir, porque realmente les va a servir, o sea, tanto si escuchan este Instagram, tanto como si se suman después en el desarrollo, ¿no? Ahora, es muy importante tener en cuenta que nosotros cuando vamos a expresar, ¿sí? Multidimensionalmente algo, multidimensionalmente es en diferentes escalas, en mi familia, en mi contexto, en el trabajo, en el proyecto, en el emprendizaje, ¿sí? Yo tengo un día a día, hay un conjunto de cosas que yo hago diariamente, yo tengo una rutina, ¿sí? O sea, la rutina diaria, específicamente, lo que va a hacer ese 99% justamente que hace de sostén a la expresión de aquello que voy a expresar, ¿sí? De aquello que voy a proyectar. Por eso es muy importante sondear esto, ¿no? ¿Qué hacemos en nuestro día a día? ¿Qué actividades componen nuestra rutina diaria? ¿Con qué soñamos? ¿Qué nos llama la atención? ¿Qué nos quita el sueño? Como decía Josiani ayer, o sea, me contaba, digo, bueno, también qué me quita el sueño, qué no me deja dormir, qué me preocupa, ¿sí? Y bueno, hacer un diagnóstico sobre los espacios de diarios que cada uno tiene, ¿sí? Porque eso es mi otra base de apoyo, lo que hago en mi día a día, porque eso es lo que después me va a dar cuenta de si yo tengo que reducir determinadas cosas que drenan la expresión de lo que yo quiero hacer, ¿sí? Muchas veces no llegamos a desarrollar lo que queremos desarrollar, a expresar ese propósito, ¿sí? Porque estoy colgado en otras cosas que nada tienen que ver con esto. Pero hay que ver, o sea, justamente, hay dos cosas acá que, bueno, no estaban en el speech, que son de la sistémica,
y que me sí, gustaría enunciarlas al menos, pero hay dos cosas que suelen aparecer en este punto de nuestro día a día, que es la ganancia secundaria, ¿sí? La ganancia secundaria es eso que yo gano quedándome en el lugar en el que estoy, así cómodo, ¿sí? Eso se llama ganancia secundaria, ¿sí? Cuando una persona no avanza en su proyecto, no avanza en su aprendizaje, hay que sondear esto. Ganancia secundaria, que es qué ganancia está teniendo la persona en quedarse donde se está quedando, ¿sí? Eso es muy importante. Usted se está chequeando, fíjese en su vida y diga, ok, quiero hacer esto, nunca llego. ¿Qué me está pasando? Porque yo quiero, pero no puedo avanzar. ¿Qué me pasa? Hay una ganancia secundaria o lo que se llama la tarea futura. ¿Sí? La tarea futura, estar en esa posición de generación de este proyecto, de este aprendizaje, de este desarrollo que yo quiero hacer, ¿sí? Es justamente, me va a poner en una posición donde yo tengo que ejecutar determinadas tareas para las cuales no estoy preparado, porque tengo que seguir desarrollando conciencia, ¿sí? O habilidades que no tengo, ¿sí? Entonces, exacto. eh, Ahí está también la parte, bueno, y por eso ese espacio, porque realmente cuando entras en este espacio ya no hay como no verse con eso, no darse cuenta de eso. Entonces, posibilita verse de frente con, vale, ¿qué hay aquí? ¿No? ¿Qué ganancias estoy teniendo que está cubriendo ujú, algo que no es lo que digo que quiero, pero que me está dando algo a cambio, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Y qué trueque puedo hacer ahí en ese, ¿no? Y en ese darse cuenta, porque, y ahí es cuando viene también muchas veces el dolor de sentirse culpable o, ¿no? La martirización de, bueno, debería estar haciendo esto y no hago, los tengo que es, ¿no? Aquello que ujú. uno se va autotorturando en el proceso. Entonces, también incluso esa dinámica también, ¿no? Ese enroque que hay, ese bloqueo que hay también está nutriendo algo, ¿sí? También está habiendo una ganancia ahí, sí. Absolutamente. Y ahí pregunta Angélica esto de si el diagnóstico debe incluir el qué me falta, ¿no? Autonegociar, absolutamente. Hay que negociar con uno mismo, Sí, absolutamente. Y ese qué me falta hay que enmarcarlo, ¿no? Hay que enmarcarlo en un contexto, en un dónde, en un cuándo específicamente, porque si no es como, bueno, el qué me falta es como muy abierto, ¿no? Entonces hay que secuenciar eso y hay que enmarcarlo, hay que darle como unos puntitos de límite como para que justamente sea más específico ese proceso, ¿sí? hay Em, tantas en- opciones de aquí. Me encantaría poder leerla también e incluirlas porque de verdad que está buenísimo. Mira, aquí, a ver que no rueda del todo. Aquí. ¿De qué manera puedo consumir el aporte del otro cuando no tengo claro y posiciono mi aporte? Mira qué pregunta, ¿eh? Buenísimo. A ver, también está ver cuál es el desde dónde el aporte. Y lo que plantea Angélica, el trabajo en equipo es bello cuando se reconoce el aporte del otro, sin perder autorreferencia y además de reconocer que nadie es el dueño y quizás nosotros portamos esos potenciales. Buenísimo. Aquí la Heredia, diferente al paradigma anterior, donde un expositor dictaba y el que asistía aceptaba, no podía cuestionar o aportar. Buenísimo. Autorreferencia para incrementar mucha observación, y ahí entrado Laura también. ¿De qué manera, Ujú. eso, la pregunta, ¿de qué manera puedo consumir el aporte del otro cuando no tengo claro y posiciono mi aporte? Es que, claro, el consumir, aquí nosotros trabajamos con otro concepto también que es el de la construcción, o sea, tu implicación en esto, ¿no? Porque muchas veces estamos en algunos ámbitos como consumidores, pero Alejandra utiliza un término que me encanta, que es el de prosumidor, ¿sí? O sea, que incluye consumir, pero también estás produciendo, o sea, también estás coproduciendo, ¿no?
al menos nosotros cuando hacemos nuestras interacciones y nuestros aportes, siempre tenemos esta mirada de producir junto con el otro eso, no solo consumir, no solo tragarlo y para ti, sino que eso también genere para el otro, tener en cuenta también esa, Sí, sí, esa sí. O sea, tomar una posición donde obviamente un consumo va a haber, porque yo tengo que tomar la posición de la emisión del otro. De hecho, ahora vamos a hablar un poco de esto del otro, ¿no? De cómo aportan los proyectos. Y de hecho va a ayudar a esa pregunta que está haciendo Laura. Ahora, siguiendo con la secuencia, ¿no? Propósito, qué está pasando en mi día a día, en mi rutina diaria, y bueno, ¿qué pasa con esto, con este espacio del error, ¿no? La equivocación, las equivocaciones que nosotros tenemos en nuestro contexto y en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, digamos que, de hecho, esto me linkea un poco con lo que tenemos para adelante con Josiani en emisión de podcast, que es un poco este trabajo sobre el fracaso, ¿no? Sobre las equivocaciones. Eh, y es muy importante que tengamos en cuenta que esto, si no hay tonto, no hay brillante. Es la base de un GPS, ¿sí? A veces, yo esto se lo he comentado en más de una oportunidad, Josiane, vivimos en un contexto, en una sociedad que valora un montón el éxito. Es como el éxito allá, lo tenemos allá arriba, y cuando vemos a la persona ahí logrando lo que quiere, todo eso, toda esa imagen, pero no vemos que ese éxito, sí, ese momento de éxito, básicamente, es el resultado de múltiples fracasos y equivocaciones y errores y puteadas que nos comemos en más de un montón de oportunidades, y que realmente, o sea, sí es el momento de éxito, pero todo eso se apoya en una pila de fracasos, equivocaciones, mal rato, ¿sí? Pero también de parte de generación y de desarrollo, ¿no? Porque tampoco es feo, porque hay un aprendizaje ahí, ¿sí? ahí es, pero el aprendizaje viene del aprovechamiento de este error, por eso también es súper importante, bueno, tener la conciencia de que a veces este equivocarte, este error es un ajá y es un, ay, claro, no me había dado cuenta, y a veces son hostiazos, ¿no? O sea, a veces se pega duro en la realidad, y lo que nosotros pretendemos con este espacio es hacer mucho más sutil ese darse cuenta y ese dolor que sea el dolor de conciencia y no el patacazo que te das en tu contexto, ¿no? O sea, poder utilizar eso en un espacio donde tú te das cuenta de que, ostras, yendo por aquí me voy a chocar, o sea, va a ser, no, no va a ser un estrellado, va a ser un estrellamiento. Entonces, es importante darse cuenta lo cuanto antes de hacia dónde se está dirigiendo uno, si sigue en este error, equivocación, y ahí también dentro del espacio vamos a ir parte por parte explicando la diferencia entre cada cosa, ¿no? Porque también es importante Sí, entender eso. sí, y bueno, ahí retomando también con esto del error, las equivocaciones, los procesos, ahí estoy leyendo lo que aporta Angélica, esto de que los procesos de ejecución le costaban, eso ella observa, porque tenía conflictos para asumir y aceptar la existencia. Y los circuitos de procesos tienen relación con la percepción de la vida, absolutamente. Mira, em, cuando digamos, aparecen obstáculos, lo que llamamos los obstáculos en cualquier proyecto o desarrollo, los obstáculos están siempre al servicio de la conciencia, ¿sí? Es como decirte, es como la parada técnica porque hay un aprendizaje que hacer, ¿sí? Y justamente es para que la construcción de sentido y la conciencia vayan más o menos a la par con ese desarrollo de vida, ¿sí? O sea, es porque si no es alcanzo lo que quiero y al rato me cagué del aburrimiento, básicamente. ¿Por qué? Porque, porque, uy, ya tengo lo que quiero, sí, ya está. ¿Y ahora qué? Es como que justamente que vaya a la par, o al menos ahí en comunicación, ¿no? La construcción de sentido y la conciencia
de ese resultado. Ese resultado obviamente va a ser mucho más profundo con todas esas paradas técnicas, esos procesos. Por eso siempre Sí, decimos que los obstáculos están al servicio de la conciencia. sí, y hasta mismo porque las personas, y este es un patrón que observo, que es, cada vez lo veo como mucho más claro, las personas que están en una buena racha de éxito, 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 se extravían, Ujú, porque pierde el claro. parámetro de, ¿sabes? Del autodesafío, de, ¿sabes? De esta cuestión de verse ante un error y el aprendizaje que hay ahí. Y entonces muchas veces yo veo emprendedores que están en la cresta de la ola, bim, bum, bum, y de repente no sé ya por qué lo hago, me he extraviado, eso ya no tiene Porque sentido. justamente tienen que volver a lo precario, volver a lo más precario, a la base precaria. Hay que volver al barro. Por más que esté allá arriba con la mejor, volvé al barro. En algo tenés que volver, porque sí es necesario esa base precaria porque es la que, justamente la que te va a permitir después avanzar y justamente construir sentido. ¿Sí? Es fundamental. Ese ejemplo está muy bueno. Mm, Muy bueno. Entonces, a lo largo de este proceso, que como ven tiene sus distintas paradas técnicas y muy profundas, eh, construir el aporte. La idea es también construir el aporte que es justamente lo que porta nuestro cuerpo, ¿sí? Porta un aporte, ¿sí? es Y nosotros auténtico. como sujetos nos vamos vinculando con eso y bueno, vamos compartiendo, pero hay que construir la relación consciente con ese aporte. Sí, yo sí, Ari, no, Sí. metele. Que es auténtico, único, ahí entra todo el tema de la individualidad, de lo particular, de lo singular, porque realmente es lo que cada uno ha traído. Y, o sea, es aquello que decía, es que no hay otro Sebastián en el mundo que pueda hacer esto que tú estás haciendo ahora. Es una frase muy típica del mundo de los emprendedores, ¿no? Érico Rocha, que fue que me enseñó todo el tema de marketing digital, lo utiliza mucho, que es, si no tú, ¿quién? Y si no, ahora, ¿cuándo? Entonces, este llamado a la responsabilidad también de cada uno, de llevar su aporte a los demás y de hacer este aporte, porque realmente cada uno tiene algo que es auténtico, original y que nadie más puede sustituir y hacer eso que hace. Entonces, bueno, pues por la historia de vida, por cómo ha hecho sus aprendizajes, por todo el aprovechamiento de errores que haya hecho en su historia. Por lo tanto, eso es la riqueza que compartimos y es la producción que ponemos al servicio de otro y Ujú. consumidores, ¿no? O sea, Y esa interacción. el aprendizaje que hacemos, porque la verdad es que, o sea, acá no hay este sujeto supuesto saber, ¿no? Sino que contamos con algunos recursos, con algunas herramientas, pero también estamos aprendiendo en el proceso y eso es súper importante, porque también hay un aprendizaje de nuestra parte. Claro. No está esto te vengo a enseñar, ¿viste? No, Bueno, es... un recorrido con el machetazo en la mano como pioneros, desbravando, pero cada uno que llegue les vamos a dar su machadita y venga a explorar y a abrir juntos caminos, porque Total, esto total. Bueno, bueno, estamos pasando como a la sección del otro, porque este desarrollo tiene justamente una parte que es más como, vieron, veníamos hablando más de como de cada uno, de uno mismo, externo. pero hay un momento donde, bueno, tenemos que volcar ese aporte al contexto y ahí nos encontramos con los otros, o les otres, como les guste mejor. Y bueno, justamente lo que entra ahí es un poco la pregunta que hacían ahí Laura, esto de cómo tomo el aporte del otro, el consumo, bueno, esto de cómo tomamos el aporte, ¿no? Y bueno, en esa primera parte que tiene que ver con esa relación con el ambiente y con los otros, eh, lo que queremos trabajar es esta disponibilidad receptiva, ¿no? Ahí entran todos los recursos que nos permiten indagar de manera apreciativa para justamente reconocer esto, ¿no? ¿Qué requiere el otro? ¿Qué necesita el otro? ¿Y qué requiere el otro para justamente recibir lo que yo tengo para dar? ¿Sí? Porque
esto nos pasa, ¿no? Que el aporte de cada uno llega a determinadas personas, no llega a todo el mundo, ¿no? Es como, llega a determinadas personas y esas determinadas personas a las que llega es porque justamente sintonizan, ¿sí? Y resuenan con esto que se viene, esto que tengo para aportar como valor, ¿sí? Y justamente es porque esa sintonización y esa resonancia es porque la persona reconoce, el otro reconoce que algo le falta o que algo le falla y esto le puede contribuir. O es lo que se llama ese early adopter en lo que es todo lo que es gestión de proyectos, que bueno, son estos pioneros que se meten y quieren abrir espacio a lo nuevo, ¿no? A lo inédito, porque se está ofreciendo algo que justamente no hay en el Claro, mercado, si se quiere. eso somos muy nosotros, eso. Y sí, porque también nos gusta mucho esa generación del espacio de receptividad, porque en la actualidad y en los contextos que tenemos hoy en día, la gente está muy saturada de información y hay mucho ya contenido de información por ahí. Entonces, no se trata de llenar más información, más conceptos, más... No, no va por ahí el tema. El tema va en generar el espacio para que emerja también esto auténtico que hay ahí en cada uno y que contribuye realmente al otro y aporta al otro. Y a veces es un proceso de educación porque el otro no se entera que requiere y necesita eso. Es como crear la necesidad en el otro. No, no es crear la necesidad en el otro, es darse cuenta que lo necesita, ¿sabes? Es poder acompañar Absolutamente. que necesita eso. Eso que acabas de decir, Josiani, para mí es fundamental, porque es darse cuenta de lo que el otro necesita. Es absolutamente eso. De lo que el otro necesita, de lo que el otro ve como que falta y que no hay, ¿no? Con ese deseo, con ese anhelo, o porque tiene una incomodidad. Entonces, no se trata de justamente generarle la necesidad para venderte algo. No, no, es darte cuenta de la necesidad del otro. Es absolutamente un posicionamiento totalmente, diametralmente distinto y opuesto a lo que se suele comentar, digamos, en el mundo del marketing incluso. Y bueno, un poco esto, ¿no? Cuando entramos en contacto con el otro es muy probable que nuestro aporte también se incremente, ¿sí? También pueda recibir a partir de esa interacción con un otro que nos suele pasar, ¿no? A los emprendedores, y yo ya ahí me he visto mucho, es justamente esto de el otro es otro, no yo. Y a veces cuando emprendemos es como, yo sé que es esto lo que necesita el otro, y esta idea va a aprender. No, no hiciste, no mapeaste contexto, no mapeaste al otro, no, nada de eso. Y no conecta, obviamente que no conecta, porque el que excluyó, el primero que excluyó al otro y al contexto, a la realidad, fuiste tú. Entonces, justamente ese proceso es súper necesario, ¿no? De interacción, de mapeo del territorio, del mapeo del otro. Y cuando entramos en contacto con el otro, también nuestro aporte se incrementa, nuestro aporte de valor se incrementa. Y también se ahorra muchos noes en el contexto, en el sentido de que cuanto más tengamos mapeado eso y más tengamos en cuenta al otro en ese proceso, eh, es más fácil también el poner en juego el valor ante el otro de lo que tú entregas, porque conoces al otro. Entonces, poder transmitir esa confianza también, ¿no? Que el otro confía en ti en el sentido de que, ok, sabes entonces por lo que estoy pasando, lo reconoces, lo identificas, y a partir de ahí es cuando hay esa confianza de, ok, tienes algo que o quiero o necesito o realmente es simplemente una resonancia y me gustaría explorar, ¿no? Esta posibilidad. Por ahí vamos. Exacto. Y bueno, en ese proceso de encontrar y de desarrollar cómo eso se aplica en el otro, bueno, se adecúa, se implementa, eh,
también nos encontramos en este proceso de proyectar, fundando lo que es el concepto de un actor social comprometido estructuralmente, ¿no? Y de qué va ese actor social comprometido. En, en algunas experiencias, y bueno, yo le comentaba a Josiani que hace unos días miraba un post en Instagram de una persona que por ejemplo, había encontrado que había un señor en la calle que necesitaba, bueno, necesitaba alimento, volvió a la casa, le llevó comida, le llevó un abrigo, y dice que, bueno, cuando volvió a la casa se largó a llorar, rompió en llanto y bueno, y se hacía preguntas, ¿por qué pasa esto? ¿No? Y bueno, le decía a Josiani que esto es el dolor de la conciencia, ¿no? Es esto, ¿no? De qué pasa, ¿no? ¿Qué nos pasa ahí? Porque es necesario cuando uno va a desarrollar un aporte, una propuesta también de valor, desde un sentido que busca también generar un impacto social, no es esto te vengo a vender un servicio, sino es cuál es el sentido que tiene este servicio que estoy brindando y esto que estoy ofreciendo, qué valor tiene, ¿sí? ¿Qué profundidad tiene? Eh, Conectar con el otro y distinguir algunas cosas que es sumamente importante que distingamos, que tienen que ver con la ayuda, que tienen que ver con el apoyo y que tienen que ver con ese aporte, ¿no? Y a veces nos pasa en el proceso de todo lo que es profesiones de ayuda, ¿no? Profesiones de ayuda desde, puede ser un asistente terapéutico, un psicólogo, un abogado, un mediador o lo que sea, un asistente social. Esto, ¿no? De poder delimitar que hay órdenes de la ayuda, ¿no? Que hay que ordenar ese apoyo al otro, porque justamente tenemos que también lidiar con la conciencia propia y el desarrollo de la conciencia del otro también, invitar a ese desarrollo. Yo no puedo hacer que otro desarrolle la conciencia. En todo caso, lo puedo invitar a un proceso, a un proceso donde podamos justamente de manera interactiva llevar, acompañar ese proceso, ¿no? Claro que es Adelante. más amable, ¿no? Porque a veces este acompañamiento pues también va ahí del aprendizaje también del acompañador en este proceso. Entonces, ser amable nosotros con nosotros mismos, porque a veces también yo entro mucho en exigencia de, ay, no, que no lo hice bien y tal, ¿no? Y la cualidad. O sea, no entrar en ese autorrechazo ¿no? de reproche, Uh -huh. sino que más de también ser consciente de que estamos en ese proceso de aprendizaje de cómo acompañamos al otro. O sea, es como, no es que nacemos sabiendo acompañar al otro. Por eso el amor al Total. proceso, esa amabilidad hacia uno mismo y esa humildad de reconocerse que está aprendiendo también a acompañar y no caer en la soberbia de yo sé y, y te lo tiro por la cabeza y tú tienes que cogerlo, ¿no? O sea, para mí también está siendo todo un aprendizaje ese autorregularme, porque también contigo pasó, ¿no? Sebastián, en el inicio era como, ¡ah! Y este y lo otro, y le tiraba por la cabeza de Sebastián un montón de cosas. Vamos más despacio, vamos más despacio. El Sí, aprendizaje. sí, ¿Mm? sí, a mí, por ejemplo, también en consultas me está pasando esto, ¿no? De que cuando aparece una persona que no conozco, que es nueva, ¿no? Entrar en el mundo del otro es con un respeto enorme, ¿no? Porque tenemos que mapear a ese mundo, sí que es diferente del mío. Esto es muy importante que sepamos que el otro es otro, no yo. Nos lo tenemos que pegar así en una pared grande, porque si no le trasladamos al otro lo que es mío, ¿entendés? Entonces, es muy, muy importante y es un proceso que ocurre de manera lenta. Yo me voy dando cuenta que en los procesos que voy llevando va ocurriendo de manera lenta, ¿no? Y esto, la cantidad que uno puede llevar es sumamente inferior también, porque uno le está haciendo un trabajo de calidad, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es que eso también
va marcando y eso nos linkea con el último espacio que tiene Proyectar y que es esto de, bueno, ¿qué ofrecemos? ¿Qué ofrecemos? ¿Cómo lo ofrecemos? ¿Sí? Y, y bueno, ¿a Bien. quiénes le voy a ofrecer específicamente? ¿Con quiénes quiero trabajar? Porque también esto, no puedo acapararlo todo porque soy algo, ¿no? No soy todo, no soy nada, soy algo y no puedo acapararlo todo, ¿sí? Y bueno, ¿qué voy a, o sea, con quiénes quiero trabajar, ¿no? ¿A quiénes quiero ofrecerles esto específicamente? Y Eh, esas cuestiones también, ¿sabes? Que sería interesante ponernos también nosotros en juego aquí en la cuestión del Ujú. valor del que para nosotros y para los como quienes les suene, de que sean personas que estén dispuestas a ese proceso que es profundo y elevado a la vez, y en el medio está la autorregulación de cada uno del nivel de intensidad con el que quiera vivirlo. O sea, por supuesto, el espacio va a estar totalmente abierto y realmente los dos tenemos esta habilidad de generar espacios de confianza donde la gente pueda conectar con esos temas que muchas veces pues conecta también con la vulnerabilidad de cada uno, ¿no? El verse entre sus propios errores, reconocerlo, pues todo eso también pues se requiere un espacio de confianza y es importante también decir eso que es para valientes. O sea, no es un espacio así de a la ligera y voy de puntitas y de curiosidad. Es realmente para quien le gusta conocerse de verdad, conectarse auténticamente con los demás, o sea, que hay esa entrega también en el proceso de cada uno, ¿sí? Obviamente cada uno regulando y autorregulándose de hasta dónde quiere llegar, ¿sí? Pero el espacio está habilitado para que vaya profundo. Total, total. Sí, son espacios de implicancia, son espacios que requieren esa implicancia de proceso y bueno, después del ritmo cada uno lo va regulando, pero sí, yo estoy re contento de que podamos habilitar este grupo Ay, mira, y, Janina, y gracias, bueno. Janina, gracias. Brindarse y brindar un cuidado amoroso, exacto. Absolutamente, absolutamente. Y bueno, justamente es eso, hemos llegado hasta acá, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Contarles que bueno, el espacio este de proyectar grupal tiene el primer encuentro el 21 de marzo, es en horario 15 hora Argentina, y bueno, está abierto el proceso de inscripciones a esta secuencia que nos va a llevar hasta el mes de noviembre con un encuentro mensual. Es un encuentro mensual, pero profundo, y tiene también encuentros intermedios que de hecho es parte de lo que también estamos generando con Josiane, con Amor por el Proceso y el trabajo con un libro específicamente, que bueno, va a ser un podcast que saldrá, creo que la semana que viene, el 7 de marzo, vamos a Sí. sacarlo por allí. Es Y, nuestro y bueno, auto desafío del año. es el autodesafío y bueno, es un trabajo bueno, que es complementario al proceso de proyectar y por eso van como de la mano. Y bueno, invitarlos al espacio de proyectar, invitarlos al espacio del podcast que va a estar disponible. Suponemos que por YouTube, muy probablemente, el podcast va a estar disponible por YouTube, por el canal de Centro de Estudios Globales. Y bueno, por la página web también lo van a encontrar y bueno, están también esas cápsulas que estamos generando desde el podcast para trabajar algunos temas puntuales allí, pero que van complementariamente de la mano con el espacio de proyectar. Así que bueno, ahí los invitamos. Ahí te saludan, Josiani. Mira, Sí. Genial, sí, invitamos y decir también que hay plazas limitadas porque eso sí, respetamos el espacio también que sea muy íntimo, entonces no abrimos a que vengan muchas personas en esta primera vez sobre todo, porque cuando somos pioneros también se requiere este cuidado del espacio y que las interacciones sean mucho más cercanas. Entonces, para nosotros es importante que sea un grupo no reducido, que no me gusta esa palabra, pero sí más íntimo, ¿no? Entonces, vamos a cuidar también de eso y quienes resuenen, ponerse ya en contacto, que ya compartirás también el link INSEC, ¿sí? En Instagram de inscripción directa a sí, sí. proyectar.
Sí, les voy a estar compartiendo el link y bueno, cualquier cosa, dejen también pedido de información debajo en el video. También se pueden acercar a la página y enviar por la sección de contacto el pedido de información, lo que necesiten. Estamos por acá para acompañarlos y bueno, esperamos ahí. Sí, Alguien yo que haya sí. entrado no haya visto la anterior, A ver, hemos disponibilizado el Innovación Integrativa, que fue un curso que hicimos en 2021, y todos quienes se interesen por este curso pueden escribir también a SEC, inscribirse en la plataforma, que será disponibilizado gratuitamente también para que haya como sí. ese acercamiento de cómo trabajamos juntos también. ¿Sí? Sí, 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 también está ese curso disponible de manera gratuita. Ese es un curso que hemos hecho en 2021 con Josiani. Y bueno, está interesante también como parte de inmersión, ¿no? Este proceso que es proyectar. Y bueno, en ese caso abordamos específicamente la innovación integrativa y hay un montón de recursos re lindos en ese curso para tomar. Así que si quieren acceder, ya saben, escriben y yo les paso las coordenadas de cómo acceder al mismo. Así que bueno, creo que estamos por Gracias. hoy. Nos vemos. Siete. Nos vemos el 7 en el podcast. Sí, sí, sí. Amor por el proceso y a trabajar con el libro del fracaso. Así que va a estar muy, muy, muy bueno. Bueno, bueno, un abrazo y gracias a todos por ahí, todos los que se sumaron. Realmente muy lindos sus aportes y bueno, los apreciamos un montón. La interacción, ¿eh? Me encanta que hayan Sí, interacción aquí en el chat. sí, Encantada. sí. Gracias. Estuvieron muy activos. Así que bueno, un Sí, abrazo, un beso, nos vemos. chao, chao.